¿Por qué este incremento de movimientos migratorios? ¿Por qué arriesgan su vida y la de sus hijos en viajes tan largos y peligrosos? ¿Vienen por mejorar sus condiciones de vida o huyendo de algo? Hagamos algunas reflexiones. La mayor parte de las migraciones hacia Europa se producen desde África y desde Oriente Medio. Todos sabemos que en África hay muchas riquezas: petróleo, oros, minerales, diamantes, bosque, pesca. Imaginemos una tribu, imaginemos un país, imaginemos un gobernante. La gente de este país o de estos países han vivido desde siempre de sus recursos naturales y han sido gobernados desde sus costumbres y su cultura. Pero en Europa y en Estados Unidos hay quienes desean apoderarse de esos bienes al mejor precio y contactan con el gobernante de cada país, ofreciéndole gran cantidad de dinero, depositándolos en las cuevas de ladrones que denominamos paraísos fiscales. Si los gobernantes acceden a estas pretensiones, se les suministra material militar para evitar que la población se rebele contra el saqueo de sus recursos. El dinero obtenido lo usarán para los lujos de los gobernantes y sus familias, dejando a su pueblo en la más absoluta miseria y al que solo le queda una opción: huir de su país, militarizado por fuerzas brutalmente represivas, armadas por gobiernos europeos y estadounidenses, sin que tengan la más mínima opción para rebelarse contra sus gobernantes. Pero si por contra los gobernantes no acceden a estas sucias imposiciones, se provoca y se fuerza una situación de caos dentro del país, armando militarmente a grupos locales para que derroquen al gobierno que no colabora con las multinacionales de Estados Unidos y determinados países europeos. Tanto los dirigentes que han vendido a su pueblo como los altos ejecutivos occidentales se refugian en mansiones protegidas por fuertes medidas policiales para evitar ser agredidos por las poblaciones que sufren sus desmanes económicos y sociales. Ante la sociedad occidental, ante nosotros, se justifican diciendo que ellos son solo ejecutivos que crean riqueza y no tienen culpa de nada. Que sean los gobiernos quienes impidan que esas personas salgan de sus países. Empresas europeas y estadounidenses, con el apoyo de sus gobiernos, saquean los recursos minerales y naturales de esos países. Para conseguir su propósito, compran a sus dirigentes o, cuando eso no es posible, generan inestabilidad, apoyando a grupos armados en contra de los gobiernos que no ceden a sus pretensiones. Generan situaciones de caos, haciéndonos creer que son los gobiernos legítimos de esos países los que causan el mal a su población. Para ello, hacen despliegues informativos de acciones de guerra que son financiados y ejecutados por gobiernos europeos y estadounidenses, pero culpando a los gobernantes locales a fin de justificar una intervención militar con el único fin de arrebatarles sus recursos naturales. En ocasiones, preparan a las personas en locales donde previamente han sido maquillados para dar la impresión de graves agresiones. ¿No te has preguntado
cómo es que aparecen medios de comunicación en zonas remotas de un país apenas unos minutos después de producirse un atentado. ¿Acaso no hay una coordinación entre los que hacen determinada acción violenta y los que la graban? En definitiva, esta situación de conflictos continuos generados por gobiernos y multinacionales europeos y estadounidenses hacen que la población tenga que huir de sus países arruinados y condenados a la pobreza extrema. ¿Y a dónde van a ir? Lógicamente, a los países que se han apoderado de sus recursos naturales, a los países que han generado conflictos en sus tierras. Ni Europa ni Estados Unidos pueden mantener esa política de rapiña continua sin que los problemas que causan terminen afectándonos a nosotros. Mientras tanto, a la gente que huye, tendremos que darles al menos alguna esperanza para el futuro.